Lo escucho a menudo de gente, sobre todo de la iglesia, cuando dicen, en la Eucaristía, ¿está Cristo realmente o es solo un símbolo? A mí esa frase me mata, porque es un símbolo, pero símbolo no significa irreal y tampoco significa signo. Esta visión desencarnada de la realidad, en donde un símbolo es esta cosa que apunta a otra cosa que no está aquí. Eso es un signo. Pero si el símbolo yo lo entiendo como esa unión, porque de hecho símbolo es justamente unir. Y en las definiciones de Aristóteles, que él considera que la realidad es ilemorfa, ile, materia, morfa, de forma, de lo espiritual. Entonces es un compuesto. Y el símbolo es un compuesto. Entonces, la Eucaristía es un símbolo en el sentido de que es un compuesto. O sea, ahí está Dios. Bien, un saludo para todas las personas que nos vean en el día de hoy. Aquí me encuentro con mi amigo Ignacio y esto es Vidas Simbólicas. Nos encontramos en el tercer episodio de este nuevo podcast que tiene como propósito escuchar la historia de personas que no se conforman con visiones fragmentadas de la realidad, que quieren que la vida tenga sentido y que queremos que la vida tenga sentido en pues completamente, no queremos seguir viviendo entre diferentes facciones, diferentes estadios de la existencia que sentimos que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, no. Queremos una cosmovisión que tenga sentido para nosotros y para toda la vida. Em, Así que Ignacio, gracias por estar aquí, gracias por tu disposición pues contar un poco de tu historia. Me da mucho gusto y me gustaría entonces empezar, Ignacio, que nos comentes por favor un poco quién eres y qué haces en un sentido así muy general. Mira, siempre me ha costado un poco encasillar quién soy o qué hago. Por eso siempre me clasifico como un bufón. eh, Excelente. porque, claro, crecí toda mi vida haciendo artes marciales, practicando. Se ve bien mi imagen, ¿cierto? ¿Todo Sí, bien? perfectamente, sí. Partí haciendo artes marciales desde los 2 años y medio, 3 años. De ahí llevo prácticamente toda mi vida haciendo artes marciales. Tengo 34, no sé si te imaginas, ya más de 30 años haciendo artes marciales, taekwondo específicamente, y llevo como 20 años haciendo acrobacias. Así, hay un deporte que se llama tricking, pero partí con parkour, todo esto de saltar de un lugar a otro en la ciudad y todo eso. Pero, por otro lado, también me ha tocado trabajar, estudiar psicología, trabajar como terapeuta. Conozco también de plantas medicinales indoamericanas, entonces me ha tocado trabajar con plantas medicinales que normalmente es muy vinculado con el New Age en esta época, pero en verdad son tradiciones muy antiguas que si uno se va a alguna línea más tradicional, valga la redundancia, nos alejamos de la New Age. Y por otro lado, estudio por las mías filosofía, teología, soy un católico practicante, eh, pero trabajo también como doble de acción. Entonces, distintas cosas. Soy padre de familia, tengo 2 hijos, uno en camino ahora, así que vamos para el tercero. Felicidades. Gracias. Pero un poco, claro, un poco por todos lados mi vida. Y, y si contara mis historias de en qué me he dedicado a la vida en cada momento, como que da para mucho. Entonces, eso me pasa que me cuesta decir, soy un taekwondista, porque en eso me pierdo el que, no sé, que trabajo con plantas medicinales. Y después si me dice, eres un chamán, y es como, no soy un chamán, porque no me dedico, no es lo que me dedico. Y después dice, entonces eres un filósofo, y es como, no, soy Ignacio, el bufón. Soy Ignacio el Bufón, la mejor respuesta que pudiste haber dado.
Me encanta, Ignacio. Gracias por contarnos un poco Sí. de... Ahí con la serpiente, ¿viste? Ahí está. Indomable, imposible de encasillar, de categorizar, por definición escurridiza. Exacto. Excelente. Bueno, coméntame, Ignacio, ¿qué experiencias de vida te impulsaron a buscar nuevas respuestas? Ya o sea, nos cuentas un poco que has estado navegando en diferentes cosas, desde deportes, medicina tradicional, y todo esto, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te has movido entre tantas diferentes áreas? ¿Qué es eso que te ha impulsado a buscar siempre y explorar y aprender? Mira, yo te diría que una incomodidad profunda. Hay una... en la familia siempre hay una oveja negra, ¿cierto? Siempre hay un alguien, un alguien que no calza con el status quo, que no calza con el modelo de la familia, y, pero aún así tiene bastantes cosas que le permiten cohesionar con su familia. O sea, y a Ujú. mí me pasaba eso, o sea, en cierta manera siempre fui un poco la oveja negra, pero obviamente como tengo mucho de mi familia y de mi rubro y de mi círculo, habían cosas que todavía me permitían vincularme, pero mi parte distinta empezó cada vez a aflorar más, o sea, cada vez me empezaron a pasar cosas en donde me notaba que ese lado distinto necesitaba como salir, necesitaba decir, sí, tengo que ser distinto, soy distinto, no me siento conforme como está la dinámica familiar, no me siento conforme como está la dinámica dentro del taekwondo, dentro de las acrobacias, dentro de donde sea, siempre me sentí incómodo, una incomodidad corporal, eh, como intuitiva. Eh, entonces, claro, en eso siempre me mantuve buscando algo, no sabía qué, como que no, estaba buscando algo hasta poder palparlo. Y, y en eso, bueno, hay un evento puntual porque en eso busqué las acrobacias, busqué las fiestas, busqué cualquier tontera, pero en eso, hace ya 14 años atrás, yo tuve un hijo que nació, o sea, me causó la mayor felicidad de mi vida, inimaginable, una alegría, pero que no se puede explicar. Tu primera criatura es inexplicable. Y al otro día mi hijo murió. Entonces, esa experiencia fue en cierto sentido como una experiencia iniciática, se podría decir, una experiencia que Entiendo. me fracturó totalmente. O sea, lo que sea que estaba yo, por donde yo estaba yendo, me dislocó, me fracturó, me rompió, me, me, casi totalmente. Yo iba buscando, incómodo, pero buscando por distintos lados, y eso fue una traída a tierra, pero así brusca, muy brusca. Y, y diría que de ahí en adelante empezó una búsqueda más concreta, o sea, más de a mis 20 años. Me fui a vivir a Estados Unidos, eh, por allá entré, conocí a los musulmanes, a los sufí, estuve con los Rosacruz, me metí por distintos lados buscando algo porque no sentía que lo que me ofrecía el mundo era vacío. Entonces fui para todos lados, fui a clases de yoga, o sea, fui para todos lados, fui un poco para todos lados, pero yo diría que ya la búsqueda concreta, yo creo que empezó el camino cuando pasó eso con mi hijo, como que ahí hubo se me rompió el lente, se me rompió los lentes por los cuales veía la realidad, se me fracturaron totalmente. Entonces de ahí Ujú, tuve que empezar a buscar nuevos lentes. ujú. Entiendo. Muy encarnado. O sea, siempre... Ya conozco a Ignacio un tiempo y siempre pues
La forma como te aproximas hoy día a la realidad es siempre a partir de tu carne, a partir de lo que vives en el sentido más concreto. Um, y admiro eso mucho de ti. Ok. La siguiente pregunta entonces sería, pues, ¿cómo llegaste al simbolismo? Y para aquellos que no sepan qué es el simbolismo, si nos puede brindar una definición en tus propios términos a partir de, desde y hacia tu propia experiencia. ¿Cómo llegaste al simbolismo y cómo lo definirías? Mira, al simbolismo yo diría que llegué eh, por varios lados. Por un lado, cuando estuve con los Rosacruz, ellos son muy de hablar de símbolos, ¿cierto? Como todo ocultista habla mucho de los símbolos. Espérame un segundo. Y de esto, como que tienen una visión particular del símbolo en general que me captivó, me agarró la atención. Pero luego, en ese proceso, fue que conocí la medicina tradicional indoamericana, eh, San Pedro, la ayahuasca, todo en un contexto tradicional, nunca en un contexto New Age, ni de fiesta, ni nada de eso. Son bien, son bien crudos los taitas, como se dice. Los abuelos de esta medicina son bien crudos, son bien a tierra, pero manejan de manera muy encarnada la vida simbólica. Te hablan del fuego, te hablan de la tierra, te hablan del agua, te hablan del aire. Y todo eso, esas imágenes simbólicas, las traen a algo concreto. O sea, el agua son tus emociones, el aire son tus pensamientos, la tierra es tu corporalidad, tu tierra, ¿cierto? Ujú. El fuego es tu voluntad, es tu ímpetu. Entonces, desde ahí empecé a tener después de muchas distintas purgas, se vomita mucho. En la línea tradicional la búsqueda no es ver imágenes, no es ver colores y tener experiencias psicodélicas. Tradicionalmente eso a nadie le importa. A un verdadero médico tradicional no le interesa eso, le interesa que tus distintos centros, como le llaman ellos, o sea, las distintas partes centrales de tu cuerpo estén alineadas con Dios, que se alineen y que haya un vínculo directo, cosa que puedas conversar con Dios. Ese es como lo que busca la medicina tradicional. Entonces, bueno, eso me fue ordenando mucho, porque los cantos, algún día te voy a compartir algunos de los cantos que de repente se cantan ahí, pero son muy simbólicos. O sea, hablan del espíritu que está arriba, que baja por la montaña, que le canta a una planta, y esta planta baja y baja al agua, y hay todo un camino simbólico, pero que se te va impregnando en la experiencia, se te va quedando en el cuerpo. Y bueno, eso, y luego cuando ya volví a la fe católica, eh, me metí de fondo en todo lo que es la iconografía oriental y en la imaginería española y, en fin, la tradición simbólica de la iglesia. O sea, ahí ya vi cómo la arquitectura está hecha según los salmos y según hay como que está todo hiper vinculado por todos lados, en donde hay una como mega estructura, como diría algún alemán por ahí, como que hay unas mega estructuras, unas metaestructuras Sí, sí. que, que las conocí ya metiéndome en la tradición católica. Y bueno, el simbolismo para mí es el mapa, es como es la cartografía imaginal, por decirlo de alguna manera. Es una cartografía que es entre intelectual, ¿cierto? Entre espiritual y material, que nos permite hacer el vínculo entre el cielo y la tierra, o sea, que nos permite hacer el vínculo entre el espacio conceptual, ¿cierto? Que es invisible.
un concepto, es una cosa, es como dice Jordan Peterson, dice que es como una versión en baja resolución, Ujú. ¿cierto? O como diríamos nosotros en términos simbólicos, es que es una imagen con muy poca tierra. Una semilla, sí. Claro, tiene una semilla, tiene mucho cielo. Pero el símbolo yo siento que está al medio, o sea, permite este vínculo que nos permite unir eso que está ahí arriba en lo conceptual de manera integral, sobre todo la iconografía canónica, la iconografía ortodoxa, la iconografía tradicional de la iglesia, tiene esto bien que organiza un mapa de la totalidad, pero es un mapa que no es fijo. ¿Cierto? En esto, ¿por qué me estoy yendo por acá? Y perdón que no te dé una definición tan Ujú. cortante, Ah, está pero bien. justamente veo que ese es el error de los ocultistas, es que tienen una visión cortante del símbolo, le quita vida. O sea, esa imagen que yo tengo, esa imagen del símbolo, es viva. Justamente por eso que en la tradición iconográfica existen cánones, pero dentro de esos cánones hay una flexibilidad profunda. O sea, Mm, hay una capacidad de vincular las imágenes de distintas maneras porque es cierto que hay una estructura base, pero está viva. O sea, los ujú. árboles tienen una estructura, pero no hay ningún árbol igual al otro. Exacto. Entonces, pero eso para mí es el vínculo, es el espacio intermedio. Excelente, excelente, Ignacio. Así es. Y yo pues, pues concuerdo con esa definición para aquellos que nos escriban, que nos están escuchando. eh, pues que sepan que el símbolo, pues sí, es eso, ¿no? Es la manera como interactuamos con la vida, con la realidad, en un sentido, digamos, fundamental. Algunos le dicen el lenguaje de los lenguajes, pero siempre que buscas una definición así muy, muy corta, pues en un sentido es bueno, porque las definiciones cortas, por definición, tienen muchas implicaciones y las puedes ramificar, entonces es bueno en un sentido, pero en otro corta, le quita vida al símbolo, porque en un sentido toda la vida es simbólica. Todo lo que, todo con lo que interactuamos es la unión de un componente material y un componente espiritual. Y hablar de símbolo es hablar de estar justamente en la mitad, donde se encuentra la tierra y el cielo. Sí. Claro que si puedo agregar algo que es muy incómodo de escuchar, lo escucho a menudo de gente, sobre todo de la iglesia, cuando dicen, eh, en la Eucaristía, ¿está Cristo realmente o es solo un símbolo? A mí esa frase me mata, porque es un símbolo, pero símbolo no significa irreal y tampoco significa signo, Ujú. porque está esa noción que tenemos hoy en día, que es esta visión desencarnada de la realidad, en donde un símbolo es esta cosa que apunta a otra cosa que no está aquí. Eso es un signo. Pero si el símbolo yo lo entiendo como esa unión, porque de hecho símbolo significa básicamente unir, ¿cierto? Unir cosas. También hay una traducción que dice que es lanzar a la unión, Mm. como Alain, de lanzar. Entonces, es justamente unir. Y en las definiciones de Aristóteles, que él considera que la realidad es ilemorfa, ¿cierto? Ile, materia, morfa, de forma, de lo espiritual. Entonces, es un compuesto. Y el símbolo es un compuesto. Entonces, la Eucaristía es un símbolo en el sentido de que es un compuesto. O sea, ahí está Dios, pero está una materia de pan, pero ahí está Dios. Entonces, cuando se piensa en símbolo como un signo, como una metáfora, como esta cosa que apunta a otra que no está ahí, ah, no sé, me incomoda, me Así molesta. es. Sí, completamente de acuerdo. Y el ejemplo de la Eucaristía es el ejemplo por excelencia porque es pan y es vino, al tiempo es Cristo, es su carne y su sangre.
ambas cosas son completamente factuales, si lo quieres poner en esos términos. O sea, ambas cosas son completamente reales en ese momento, lo cual quiere decir que ver la vida de manera simbólica requiere necesariamente ir más allá de lo material. O sea, es entender que uno tiene como que aprender, uno tiene que aprender a orientar la conciencia a ese nivel donde yo veo cosas físicas, interactúo con el mundo físico, pero mi conciencia debe estar conectando constantemente y de manera real aquello que yo estoy viendo físicamente con su significancia pues más trascendental y verlo como que realmente el objeto físico que yo estoy viendo está participando en efecto de aquella realidad, digamos, trascendental que yo veo. O sea, no es simplemente un signo como tú dices, es que aquello con lo que yo interactúo es eso físico, pero es también de manera participativa lo trascendental, pero está allí, las dos cosas están allí presentes, entonces requiere como una especie de músculo. Mira, a ti te encanta Génesis uno como a todos los buenos, a todos los buenos simbolistas. Total. El Génesis uno yo la otra vez hablaba con un amigo y me decía, yo veo que Dios lo que hace en el Génesis es separar. Eso es lo que me dijo. Me dijo, claro, Él crea y separa, desde el principio separa cielo, tierra, ¿cierto? Aguas de arriba, aguas de abajo. Y te juro que cuando me dijo eso, como por un lado me dio pena, me dio tristeza. Nosotros decimos pena a la tristeza, por eso que aclaré. Ujú. Eh, Me dio tristeza porque yo veo, como veo la realidad de manera simbólica, yo veo lo que está haciendo Dios es que distingue, no separa, distingue entre dos cosas, entre el cielo y la tierra, pero luego compone, hace una composición, y de esa composición sale la luz, Ujú. y después se distingue la luz de las tinieblas, y de esa composición salen las aguas, y las aguas se distinguen entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y de esa composición se distingue la tierra. Entonces, hay una composición y una distinción, o sea, se va uniendo y se va distinguiendo, pero no separando. Es como, es como que Dios fuera tejiendo en verdad, fuera tejiendo, fuera componiendo una canción, componiendo, armonizando, Ujú. como que lo veo mucho más así, el Génesis, a que Dios está separando, así como que hizo una cosa y después la empezó a desmembrar. Es como, Es exactamente la visión cientificista. Tengo muchas cosas pues, que no comparto con él, pero algo tiene de cierto y por alguna razón perduró su noción. La noción hegeliana de síntesis, digo, de tesis, antítesis, síntesis. O sea, ya por lo menos en eso le atinó o se acercó a un patrón fundamental. Y es que Hegel justamente él quería ir en contra de esa visión separatista, ¿no? De un científico que desmiembra a un animal muerto para entenderlo. Hegel quería como que recuperar una visión más continua de la realidad y ver cómo todo es un devenir y todo esto. Y aunque hay muchas cosas que no comparto, por lo menos él tenía esta noción de que la distinción es para dar a luz algo. Uno claro, distingue para dar a luz. Entonces es interesante lo que dice sin duda. Ok, entonces, siguiente pregunta, Ignacio. ¿De qué formas el simbolismo te ha ofrecido una nueva visión de vida? O sea, por ejemplo, tú nos comentabas de esta experiencia muy fuerte que te destruyó tus lentes con los que entendías el mundo. Luego llegaste al simbolismo y me imagino que fue como una especie de respuesta. La pregunta es, ¿en qué sentido el simbolismo ha sido una respuesta o algo positivo en tu visión de vida? me ha dado una ubicación particular en un cosmos total. O sea, me explico. Antes yo iba por la vida haciendo lo que fuera, porque era lo que me iba pasando, pero yo no sabía respecto del todo dónde yo estaba o qué estaba haciendo, respecto del todo, del futuro, del pasado, de mi familia, de mi nación, del planeta, de la historia completa. No tenía la capacidad de ubicarme y entender que
lo que estoy haciendo ahora, eh, estoy justo al medio, estoy justo al medio de mi historia y en relación a todo el mundo y a toda la historia estoy en un lugar particular y ese lugar particular al saberlo ahora, puedo decidir si caminar por ahí, si cambiar de camino, pero puedo saber dónde estoy. O sea, suena muy abstracto quizá lo que estoy diciendo, pero para darte un ejemplo, eh, si yo hacía artes marciales, hacía taekwondo, hacía acrobacia, después aprendo psicología, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo? No sé. ¿Por qué empezaste a hacer eso? No sé. ¿Y por qué empezaste a hacer? No sé. Siempre es un no sé. Siempre es un no sé por qué voy para allá, no sé por qué estoy haciendo esto, pero cuando me empiezo a ubicar este gran mapa de la realidad que se me empieza a aparecer, y empiezo a ver, claro, yo ¿por qué soy así? Justamente porque soy alguien puente. Soy una persona puente, que yo me puedo parar en el taekwondo y vincular al taekwondo con las acrobacias. Y puedo tomar la psicología y vincularla con el taekwondo y vincularlo con las acrobacias. Entonces, cuando hago clases de taekwondo, vinculo lo que sé de psicología para aplicarlo a... Soy alguien, Ignacio, particularmente, por qué es difícil definirme, entre comillas? Es porque tengo esa cualidad de puente, estoy al medio. Soy alguien que está al medio entre distintas cosas. Estoy al medio entre alguna relación de amigos, estoy al medio ¿cómo se llama esto? En relación de dos disciplinas, estoy al medio entre un orden rígido y una laxitud relativista, o sea, estoy al medio, como que Kanye West, Ye West, a él le pasaba eso, él decía que le preguntaban, ¿dónde te gusta estar? Y él decía, al medio. Siempre me gusta estar al Sí. medio. Y a mí me pasa, por mucho tiempo me incomodó porque no sabía dónde estaba. Pero ahora que este mapa simbólico me ha ayudado a ver que estoy al medio y que entonces me ha ayudado a aprender a vivir al medio, como a aceptar qué es lo que significa eso, qué significa estar ahí, ser como la parte que hace la sinapsis de las neuronas. Ujú. Entendido. Muy interesante. Y en gran parte, pues me identifico, Ignacio. Yo también me veo como una persona puente. Porque bueno, crecí con una pasión por la ciencia moderna y de repente teología y de repente mitología y de repente filosofía y así. Y música. Entonces, y creo que es necesario que haya personas así. Y más que todo en estos tiempos, más que todo ahora, que se requiere, digamos, un nuevo inicio y los que impulsarán el nuevo inicio son las personas que saben volver a conectar lo múltiple. Bueno, a mí me pasa que por alguna razón que se dio natural, mis tres hijos, bueno, ahora el que viene en camino, los tres tienen nombre que parte con A, son inicio, Ujú. alfa, Aleph. Está Abiel, que significa Dios es mi padre, y Abiel era un personaje que era uno de los guardianes, uno de los valientes de David, que protegió al rey David cuando Saúl se volvió loco. Ujú. Y Alicia viene de Alicia o Aletheia o Alecean, no sé, lo dicen de distinta manera, que significa verdad revelada. Sí. Y mi hijo que viene en camino ahora es Ángel, que significa mensajero. Entonces, se va a llamar Ángel, Ángel Domingo de María, Mm. que es un mensajero de María. Entonces, eh, claro, hay algo de lo que dijiste eso del nuevo inicio, como que siento que sí, que como que en cierto sentido, como soy un hombre puente, siento que estoy al final de algo. Ujú. Siento que estoy al final de una época, estoy al final de algo, pero también estoy al inicio de,
de otra cosa. Sí. Y lo que sí es incómodo de esta, lo que me ha hecho ver el simbolismo, porque como la imagen simbólica es tan clara, esto cuando uno empieza a ver la vida desde el símbolo, ya de una manera más estructurada, se empieza a ver con mucha más claridad. Y, y es que hay una incomodidad profunda de estar al medio porque casi nadie te entiende. Mm, así es. Es- el, el- por ejemplo, me pasa en la iglesia. Yo voy a una iglesia que celebran la misa en latín, ¿cierto? Entonces todos los ritos bien así como bien estructurados y se hace la liturgia con las rúbricas y es todo así bien. Pero también voy a liturgia que le llaman Novus Sordo, así como moderna, en donde hay Sí. guitarra y hay más relajo. Y cuando hablo con cualquiera de los dos lados, nadie entiende por qué hago eso. Nadie Ujú. entiende por qué veo la necesidad de que haya, de hacer eso. Como que hay un impulso, una necesidad de comunicación, de generar comunicación que veo que es muy necesaria. Completamente, ahí te entiendo perfectamente, Ignacio. Y más que todo en estos tiempos, porque lo que tú experimentas, que yo también lo experimento, es la cristalización de las distinciones. Como cuando los bandos se cristalizan al punto de que si tú te mueves entre dos bandos, ninguno de los dos entiende. O sea, no, es que tú o estás aquí o estás allá. Ya. Entonces como que, ok, si así es como tú piensas, es cuando más me voy a mover entre todos los bandos Claro. para ver si fragmento esos cristales. Sí, totalmente, Ignacio. Excelente. Y bueno, última pregunta. ¿Qué nuevos desafíos? Aunque ya pues me has empezado a comentar un poco del reto, ¿no? De vivir en el medio, pero para ir un poquito más profundo en ese punto, ¿qué nuevos desafíos representa el mundo simbólico en tu experiencia, en lo que tú consideras que es tu llamado de vida? Eh, déjame simbolizar. Sí. Eh, Mira, el desafío yo lo veo en algo más que relacionado directamente con el simbolismo, lo veo relacionado con la virtud. Porque una vez que uno ve algo, ver simbólicamente está ubicado arriba, ¿cierto? Es el águila, es el cóndor que ve, ¿cierto? Como San Juan Evangelista, ¿cierto? Siempre se representa como el águila, está arriba mirando. Entonces el símbolo me permite ver, me permite contemplar, subir a las montañas y ver, ya mira, pasó esto con un amigo, pasó esto con esta situación en el mundo, está pasando esto con la inteligencia artificial, en mi casa, con mi familia estamos en esto, me permite hacer una estructuración de todo el mapa. La parte difícil es tener la prudencia y la virtud suficiente, la santidad suficiente para poder, eh, para poder aterrizar y transmitir el mensaje abajo y que luego la parte de abajo se organice, o sea, que mi carne siga eso que yo vi gracias al símbolo. O sea, esa es la parte que yo encuentro que es un desafío en general, porque, por ejemplo, por darte un ejemplo cercano, en mi familia yo me doy cuenta de que una de las maneras de ayudar a que no haya tanta fragmentación y para cortar la fragmentación que se viene dando en la vida de mi señora, en su linaje, y la fragmentación que se viene dando en mi linaje, hace falta jugar con mis hijos, jugar con mi esposa, jugar, así, juegos que no tengan ningún sentido más allá que sí mismos. O sea, meramente jugar por jugar. Ujú. Eh, pero es muy difícil. Es muy difícil. Ha sido muy difícil. Este año yo vi ese desafío, que subí
a las alturas simbólicas a contemplar hacia abajo y me di cuenta que tenía que jugar, que tenía que esa era la manera de poder encarnar muchas cosas que si lo trato de encarnar desde un intelectualismo, no funciona. Mm, Las águilas no son muy buenas para aterrizar. Entonces, eh, así es. mu- mucho intelecto voy a chocar contra el suelo y mucha corporalidad me termino dañando el cuerpo, ¿cierto? Como hago acrobacia, si trato También. de hacerlo solo desde el cuerpo, eh, hay mucha probabilidad de daño físico, de lesiones y cosas así. Entonces, la única manera de hacer que esas dos cosas interactúen de una manera más suelta, más tranquila, es por medio del juego. Pero no sabes cuán difícil es soltar esta cosita, soltar esto, dejarlo a un lado y sentarme a jugar con mi hijo y poder jugar. Ni Mm, siquiera, ni siquiera algo como, ni siquiera diseñar un juego, jugar, así, jugar a que viene el avión y no sé, y ahí está disparando y no sé, cualquier cosa. O sea, sí. lo difícil que es en el cotidiano salirse de esta locura en la que estamos, que la inteligencia artificial, que el nuevo presidente, que no sé qué, eh, salirse de eso, bajar y jugar. Yo creo que ese es el desafío más que requiere de todas las virtudes posibles. Claro. Yo creo que eso sería el desafío, aprender a jugar de Aprender a nuevo. jugar. Encarnar el simbolismo, ¿cierto? En la realidad inmediata Claro, y de la manera que más se necesite. Excelente, Ignacio. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por contarnos un poco de tu vida, bastante edificante y confío que muchas personas se identificarán. Creo que hay muchas personas por allí que son personas puente porque estos son los tiempos donde las personas puente como que son más estimuladas y como que se descubren a sí mismas justamente por cómo todo está cristalizado y se hace evidente quiénes son y se hace evidente lo que quizás tienen para ofrecer. Em, hay una, entonces, ajá. hay una profecía de acá de las tradiciones indoamericanas, sobre todo del linaje inca, que estos van a ser los tiempos de los chacaruna. Mm, Chaca significa puente, y runa o runa significa hombre. Entonces, es el tiempo de los hombres puente. ahí está. Ujú, tremendo. Muy interesante eso, tremendo eso. Y muy buena forma entonces de cerrar. Ignacio, de nuevo muchas gracias. Te mando un abrazo y Gracias, hasta Sebastián. una próxima oportunidad.